Hermanos, ¿quién tiene dudas de la lección de la semana pasada? Hablamos de Daniel 9, y demostramos que no hay tal cosa como 7 años de tribulación. ¿Sí? Ok. Hablamos de Mateo 24 y dijimos que la mayor parte de Mateo 24 se refería a la destrucción de Jerusalén, y por lo tanto que ese texto debe verse en parte cumplido en el año 70, no todo. Yo creo que a partir del versículo 36 en adelante Jesús habla de su segunda venida. Mi pregunta es, ¿quiénes tienen dudas respecto a la lección anterior en donde criticamos el pretribulacionismo? ¿Quién? Levante su mano, ¿quién tiene dudas? No se preocupen, esto no se va a grabar. Bueno, sí se va a grabar, pero lo van a cortar. ¿Quién tiene dudas respecto a ese tema? Aquí hay dos cosas. Al final vamos a responder, solo quiero saber quién. Una mano. Hoy regresamos a eso. Bueno, o vamos por buen camino o no me entendieron nada la semana pasada. Vamos a pensar que vamos por buen camino, ¿sí? Ok. Esta sería, si no me equivoco, la lección número 6. Lección número 6 de nuestro curso básico de la escatología. Curso básico de la escatología. La lección anterior demostramos, según la palabra de Dios, que no hay tal cosa como 7 años de tribulación. Que la Biblia, cuando habla de la semana 70, no habla como de una semana que no tiene cumplimiento aún, sino una semana que se cumplió en Cristo y que seguirá hasta la segunda venida. Déjenme ponerlo de manera abierta. Estamos en la semana 70. Y con esto no estoy diciendo que estamos en los 7 años de tribulación. Estamos en la semana 70, que hasta el día de hoy ha durado poco menos de 2000 años, desde la muerte de Cristo, porque la semana 70 comenzaba con la muerte del Mesías príncipe y culminaría con la destrucción de y continuaría hasta la venida de Cristo en gloria. Empezaría con la muerte del Mesías príncipe y terminaría con la venida de Cristo en gloria. Así que la semana pasada estoy seguro que no fue fácil de seguir, porque tuvimos que hacer muchas críticas. Fuimos a lo que enseñaba el dispensacionalismo, por qué está mal el dispensacionalismo, por qué está mal el pretribulacionismo, y estoy seguro que no fue fácil. La semana pasada intentamos entonces criticar el tribulacionismo e intentamos establecer que la postura más bíblica es el post-tribulacionismo. El post-tribulacionismo. Y voy a apuntar esta palabra, ya que la vamos a estar usando continuamente. Post-tribulacionismo. Post-tribulacionismo. O sea, el pretribulacionismo enseña que Cristo viene antes de lo que ha llamado 7 años de tribulación. El pretribulacionismo enseña que Cristo viene antes de 7 años de tribulación. Ya demostramos que no hay tal cosa como 7 años de tribulación.
Lo que nosotros creemos es que Cristo viene después de la tribulación. Así que en esta lección voy a intentar argumentar a favor de esta postura. Quiero hacer una mención clara. La semana pasada hablamos de Mateo 24, profecías que hasta el versículo 35 yo creo que se cumplieron en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y si alguien tiene dudas de por qué creo eso, con mucho gusto al final podemos quedarnos a preguntas y respuestas y podemos hablar de ese tema. Sin embargo, eso no significa que no creemos, en primer lugar, que habrá una segunda venida. Lo creemos. Cristo no ha venido aún. Y no solo creemos que habrá una segunda venida, además creemos que Mateo 24 sí la enseña. Mateo 24 habla en primer lugar de la destrucción de Jerusalén y después habla de la segunda venida de Cristo, de la cual dice, nadie sabe respecto a ella de cuándo será su tiempo. Déjenme introducirlos a dos conceptos importantes. Dentro de las diferentes escuelas de interpretación, hay algo que se ha llamado futurismo. Esta escuela de interpretación enseña que casi todas las profecías del Antiguo Testamento y del Antiguo Testamento están sin cumplirse. Entonces por eso se llama futurismo, porque está hablando de que las profecías todavía se tienen que cumplir. Hermanos, ¿cuál creen ustedes que es la clase más extrema de futurismo? No es el dispensacionalismo, casi. El judaísmo. Para mí el dispensacionalismo tiene mucha apariencia con el judaísmo. No estoy diciendo que es lo mismo. Tenía que decir eso. Para mí tienen mucha semejanza. Un dispensacionalismo clásico es un judaísmo maquillado. Ellos esperan, por ejemplo, que ni siquiera el Mesías ha llegado. Ahora, dentro de las escuelas cristianas, hay dispensacionalistas que para nada tienen que ver con el judaísmo, que ellos creen que Cristo es el Mesías. Sin embargo, creen que muchas de las profecías han quedado sin cumplirse. Y por ejemplo, ellos leerían Mateo 24 prácticamente como hablando de algo que no ha pasado. En su mayoría no ha pasado y que se espera su cumplimiento. Se espera su cumplimiento. Y por ejemplo, el templo con Cristo no se ha inaugurado, sino que espera su cumplimiento. ¿Pueden ver? Por eso se llama esa escuela de interpretación futurismo. ¿Uno puede ser tan futurista como para ser hereje? Sí. Judaísmo. Sí. Pero hay otra escuela de interpretación que se llama preterismo. 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 Esta escuela de interpretación tiene también un extremo. ¿Saben cómo se llama? Hiperpreterismo. Podríamos decir que hay futurismo y hay hiperfuturismo, ¿sí? Así hay preterismo, donde no todos los que eran preteristas eran o son herejes. Por ejemplo, un teólogo muy respetado llamado John Gill era un tanto preterista. El hiperpreterismo enseñaría que Cristo ya vino. Cristo ya vino. Ya no hay una esperanza de la segunda venida. Cristo ya vino, la resurrección ya pasó. Así que el cristiano ya no tiene esa esperanza. Estos dos extremos deben ser evitados.
¿Por qué? No solo porque son extremos, sino porque no están basados en la palabra de Dios. Ni el hiperfuturismo, ni el hiperpreterismo están basados en la palabra y deben ser rehuidos. Como dijo un autor llamado Rieder Barger, dice, la mejor combinación es una mezcla de los dos. Y no tengo el tiempo para explicar lo que esto significa, pero el punto es, hermanos, todos en un sentido tenemos algo de preteristas. ¿Por qué? Porque todos en un sentido creemos que ya algunas profecías fueron cumplidas. Y que algunas profecías, por ejemplo, Mateo 24, pudieron haber sido cumplidas en el año 70. Eso nos haría un poco. Pero por otro lado, no somos puros preteristas, también somos futuristas, pues creemos que la segunda venida de Cristo aún no llega. También creemos que estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. También creemos que estamos esperando la resurrección. Ahora, ¿nosotros esperamos la reconstrucción del templo? Absolutamente no. Entonces, dijo este autor, Kim Rieder Barger, la mejor combinación es una mezcla bíblica de las dos. ¿Dónde somos preteristas? Donde la Biblia enseña que las profecías fueron cumplidas. Donde somos futuristas, donde la Biblia enseña que las cosas están por cumplirse. Ok. La iglesia temprana, como nos enseña el libro de Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol, no hay herejía nueva. No hay herejía nueva. La iglesia temprana luchó con una herejía. En primer lugar, ¿luchó con el futurismo? Absolutamente sí. Algunos todavía creían que debían hacerse sacrificios, todavía como esperando la consumación. Pero también había preteristas. ¿Por qué? Porque unos enseñaban que Cristo ya había llegado. Y en medio de ese debate, el apóstol Pablo da una instrucción muy clara respecto a la segunda venida de Cristo. Da una enseñanza muy clara respecto a la segunda venida de Cristo, en la cual me gustaría, texto en el cual me gustaría que basásemos esta enseñanza. Pero antes de abrir nuestras Biblias en ese texto que yo creo es el más claro de toda la Biblia respecto a este tema, quiero decir que yo creo que la segunda venida de Cristo es una doctrina práctica. Yo sé que esta doctrina levanta cierto morbo, levanta cierta curiosidad, pero debemos orar al Señor que eso sea quitado y que más bien nos deje acercarnos a este tema para que incremente nuestra piedad, para que incremente nuestra consolación, nuestra esperanza, para tener ánimo de vivir esta vida santa. Además, para que seamos exhortados a no dormir, para vivir agradable al Señor y para ser empujados a hacer más evangelismo. Así que mi deseo es presentarles con la postura bíblica de la segunda venida de Cristo, lo que ha sido llamado post-tribulacionismo. ¿Por qué post-tribulacionismo? Porque si pre-tribulacionismo significa antes, post-tribulacionismo significa después. O sea, Cristo viene después, tribulación, después de la tribulación. Intentaré argumentar por eso. Y como un segundo punto, antes de introducirnos, quiero declarar, usando una definición de un autor, quiero declarar lo que creo de la segunda venida de Cristo. Aquí está. Lo declaro abiertamente antes de introducirnos al texto. La segunda venida de Jesucristo es el regreso personal. Regreso personal, no va a enviar un ángel, Él va a venir. Tal como lo vieron ir los apóstoles, así va a regresar. Visible. La segunda venida de Jesucristo es un regreso personal visible. O sea, no hay tal cosa como raptos. Físico.
de Jesús a esta tierra, es ese regreso de Jesús a esta tierra para consumar la salvación de su pueblo, ser glorificado en ellos y dar retribución a aquellos que no obedecieron a Él ni al Evangelio de gracia. En su primera venida, Jesús vino como un siervo sufriente, un cordero expiatorio, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y para inaugurar el reinado de Dios. Leemos en Hebreos 9:28 que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan y para consumar el reino en su plenitud. Eso es lo que creo de la segunda venida de Cristo. Es un regreso de Cristo, personal, visible, físico, para consumar la salvación y para retribuir con castigo a los que no aceptan el Evangelio de la gracia. Teniendo esto en mente y habiendo dado esta breve definición para que si a algunos les cuesta seguir este estudio, no pierdan la definición inicial, acompáñenme en sus Biblias a 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Quién recuerda aún sus años de estudiante? Cuando ustedes comenzaron a estudiar matemáticas, ¿comenzaron con cálculo integral? Ya algunos ni se acuerdan qué es eso. ¿Cálculo integral? ¿O comenzaron con las cosas más básicas, más claras, como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y empezaron a crecer ahí después a los quebrados, las raíces cuadradas, álgebra, hasta que llegaron al cálculo integral, cálculo diferencial y todas esas cosas que yo sé que extrañan, que echan de menos? Esa es una regla en muchas áreas de la vida. Para comprender lo más complicado hay que ir a lo más sencillo. Es por eso que para comprender la doctrina de la segunda venida de Cristo, no tenemos que ir a los libros más complicados como Daniel 7, 8, 9, 10. Cuando el pretribulacionismo va a esos textos para fundamentar su doctrina como textos bases, violan este principio que debemos interpretar en primer lugar lo más claro y a la luz de lo más claro interpretar lo más complicado. Yo no creo que el libro de Apocalipsis es tan complicado como nos lo han hecho creer los dispensacionalistas, pero lo más sano es ir a un texto claro como 2 Tesalonicenses 2. Así que por eso empezamos con este pasaje. Y aunque vamos a citar otros, este será nuestra base. Así que síganme con sus vistas en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Probablemente algunos falsos estaban escribiendo en el nombre de Pablo. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Creo que este es uno de los textos más claros en la Biblia, pero déjenme decirles en qué sentido creo que es un texto claro, porque muchos leímos este texto y dijimos, oye, no está tan claro. ¿Qué significa esto del inicuo? ¿Qué significa esto de que hará mentiras? ¿Qué significa esto de que lo matará que el Señor lo matará a este hombre en su segunda venida? ¿Qué significa que se sienta en el templo? Yo sé que eso es algo difícil. Cuando digo que es un texto sencillo, digo lo siguiente: es un texto sencillo para establecer la doctrina de la segunda venida de Cristo. En eso no hay confusión en el texto. En cuanto a los detalles, ¿puede haber diferencia y confusión? Sí, pero en cuanto a la segunda venida de Cristo, el texto es claro. Cristo viene después de tribulación. En esta segunda epístola de los tesalonicenses, al igual que en la primera epístola a los tesalonicenses y la primera epístola a los corintios, el apóstol Pablo estaba lidiando con un problema en la iglesia. Y es que algunos estaban enseñando que Cristo ya había venido. Y por lo tanto el apóstol Pablo les dice que les ruega que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por carta, como si fuera vuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo les escribe y dice, no se confundan en cuanto a esa realidad. Deben pasar ciertas cosas antes de que eso pase. Y como no han pasado, eso quiere decir que Cristo no ha venido, Cristo no ha llegado. Ahora, hay diferentes posturas en cuanto a cuál era la esencia tal cual de esta mentira. Algunos creen que lo que estaban enseñando es que Cristo vino espiritualmente, como algunos que profetizaron de la segunda venida de Cristo en el 1900, y como no vino, dijeron vino espiritualmente, como los testigos de Jehová entre ellos que han profetizado la segunda venida. Entonces, de la misma manera ellos decían, Cristo vino espiritualmente, ya no estamos esperando nada más que la muerte. Otros creen, y quizá esto es lo más probable, que estaban enseñando que estos de Tesalónica habían sido dejados atrás. Habían sido dejados atrás, Cristo vino y por alguna razón no se llevó a los de Tesalónica. Entonces, esa es la preocupación del apóstol Pablo. Y por eso dice, no estén preocupados, no se dejen mover, no se tambaleen. Y sabemos por el versículo 5, no se tambaleen de lo que ya les había enseñado. En el versículo 5 es claro, el apóstol Pablo ya había enseñado respecto a esto. Entonces dice, manténganse firmes. ¿En qué se deben mantener firmes? En que el Señor no ha llegado aún. Lean conmigo el versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí hay un problema con nuestra traducción.
La Biblia de las Américas la traduce bien. La Biblia de las Américas lo traduce así: que no os dejéis mover en palabra, en carta, en cuanto a que, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nuestra traducción dice, está cerca. Pero la Biblia de las Américas dice, no os dejéis mover en cuanto a que el día del Señor ha llegado. ¿Por qué la Biblia de las Américas la traduce así? ¿Y por qué debemos preferir la traducción de la Biblia de las Américas? Porque el verbo que se traduce en steken, no se encuentra en la Biblia traducido como algo cercano, sino cuando se usa este verbo en steken, se usa como algo que está actualmente. Miren lo que dice un teólogo respecto a esto. No hay ninguna evidencia aquí, en ninguna manera, para la traducción del verbo que hemos mencionado en steken, está cerca. No hay ninguna evidencia. No hay léxicos que te digan que este verbo deba ser traducido como algo que está cerca. Sin embargo, la forma correcta de traducirlo es más bien que significa algo que está aquí. Entonces, volvamos a leer 2 Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, en steken. Miren lo que dice G.K. Beale. Este es un erudito en el griego, y dice aquí: la instrucción errónea fue un clamor acerca de que los eventos escatológicos ya habían pasado. En steken quiere decir ya habían pasado. Es aparente por observar el uso de Pablo, la raíz del verbo en steken, o sea, en stemi, en sus otras cartas, en armonía con el uso común de esta palabra. Alude a algo que está presente, no a algo que está futuro. O sea, nuestra traducción debe ser mejorada aquí y decir que el día del Señor ha llegado. La herejía era, como nos los enseñan estos dos comentarios, la herejía era que estaban diciendo que Cristo ya había venido. Cristo ya había venido. Y por lo tanto Pablo se dispone a escribir en contra de esto. Y hay dos razones sencillas por las que Pablo cree y predica que Cristo no ha llegado. En primer lugar, ciertas cosas deben aparecer antes de la venida del Señor. ¿Sí? Ciertas cosas deben aparecer antes de la venida del Señor. En segundo lugar, la venida del Señor traería consecuencias que cambiarían el estado natural de la humanidad. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dos cosas por las que Pablo argumenta que Cristo no ha llegado. Una, hay cosas que deben suceder antes de la venida de Cristo. No han sucedido. Cristo no ha llegado. ¿Sí? Segunda razón. Cuando Cristo venga, transformará la forma de existencia que conocemos. No ha cambiado esa forma de existencia. Cristo no ha venido. O sea, la venida de Cristo traerá consecuencias cósmicas. Comencemos entonces en primer lugar con el argumento de Pablo de que Cristo no ha venido y que la demostración de eso es que ciertas cosas deben pasar antes de la venida del Señor. Y aquí, hermanos, ya hay un argumento fuerte
para rechazar la postura dispensacional que la venida de Cristo y el día del Señor son dos cosas distintas. Ellos creen que la venida de Cristo y el día del Señor son dos cosas distintas. Abran sus Biblias en Primera Tesalonicenses, una hoja atrás probablemente. Primera Tesalonicenses. Y leemos aquí, tampoco queremos, hermanos, versículo 13, 4:13, Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ahí está. Ellos creen que esta venida del Señor ocurre 7 años antes de que llegue la consumación del día del Señor. Ahora, vean 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces ellos dicen, la venida del Señor es el rapto. El rapto, palabra que no se encuentra en la Biblia. La venida del Señor ocurrirá en el rapto, pero el día del Señor es un periodo de 7 años que nosotros no experimentamos. El día del Señor no lo experimentamos nosotros porque fuimos raptados. Ok, vean que para Pablo, la venida del Señor y el día del Señor es lo mismo. Vean versículo 2 Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, lo que quizá ellos quisieran llamar el rapto, dice, no se dejen mover de eso, ¿sí? Ya les enseñé acerca de la venida del Señor. No se dejen mover. ¿Por qué? Hermanos, versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Noten esto. Pablo les dice, permanezcan firmes sobre la doctrina del rapto, la doctrina de la venida del Señor, que les enseñé. Porque el día del Señor no va a llegar antes de que pase esto. ¿Pueden ver? Pablo no les está diciendo, hermanos amados, recuerden que yo les enseñé que ustedes ya no van a ver estas cosas, que ustedes ya no van a ver la manifestación del inicuo. Recuerden que yo les dije que Jesús va a venir secretamente, van a pasar 7 años donde se va a manifestar el inicuo y después va a ser el día del Señor durante ese tiempo de tribulación. Para Pablo, la venida del Señor es el día del Señor. No creo la doctrina del rapto, estoy usando la palabra rapto para tratar de enseñarles que si Pablo usara esa palabra es lo que está enseñando. No hay rapto secreto, solo hay rapto público. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar de la venida del Señor, el día del Señor, no se muevan de eso. Pablo los está consolando porque piensan que el Señor ya vino, pero él les está diciendo que el Señor no ha venido porque primero, antes de la venida del Señor, primero van a ver esto. Ellos están siendo anunciados de que van a ver esto. Hermanos, el pretribulacionismo dice que la manifestación del anticristo va a suceder cuando la iglesia ya no está. Pablo les dice, antes de la venida del Señor, sepan que el anticristo se va a manifestar, entonces ustedes van a saber que la venida del Señor está cerca. ¿Sí? ¿Pueden seguir el argumento?
en la misma epístola, Pablo habla del día del Señor. Vean, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermanos, ¿dónde habla la Biblia de ángeles viniendo con Cristo? Mateo 25. En Mateo 25 se habla de ángeles que vienen con Cristo. ¿De qué habla Mateo 25? Del día del juicio. Aquí está el problema con el pretribulacionismo. El pretribulacionismo dicen que la venida del Señor es algo que pasa 7 años antes del día del juicio. O sea, primero ocurre el arrebatamiento, pasa 7 años y entonces después de esos 7 años viene el Señor a juzgar, y después ocurren 1000 años en donde va a haber cierta prosperidad en la tierra, y después de esos 1000 años viene el juicio. Pero noten que la esperanza escatológica que el apóstol Pablo pone en la mente de los tesalonicenses es el juicio. Ustedes que están siendo perseguidos, ustedes que están siendo atribulados, esperen la venida del Señor, porque Él va a atribular a los que os atribulan. La venida del Señor y el día del Señor no son dos cosas distintas, es una y la misma cosa, es el mismo evento. Lo mismo que enseña en 1 Tesalonicenses 4 y 5. Entonces, ¿por qué creemos que Cristo viene por su iglesia después de la tribulación? Porque el apóstol Pablo no hace diferencia entre venida del Señor, entre la venida del Señor, la parusía, y el día del Señor. El día del Señor, donde habrá juicio para los que atribularon a la iglesia, donde habrá consolación para los cristianos. El día del Señor y la venida del Señor son una y la misma cosa. Algunos dicen, en verdad, es que el rapto está en el espacio. Entre el espacio de una palabra y otra, ahí está el rapto. Y en verdad, algunos argumentan así. Es el primer argumento por el cual decimos, Cristo viene después de la tribulación por su iglesia. ¿Por qué? Porque la venida del Señor y el día del Señor son una y la misma cosa. Pero hay otra razón por la cual rechazamos el pretribulacionismo, de que el día del Señor no puede ser antes, o que va a ser durante 7 años de tribulación. Para comenzar, ya demostramos que en ningún lugar en la Biblia se habla de 7 años de tribulación. Hermanos, no hay ningún lugar en la Biblia, ni uno. Sí, Daniel 9, la semana 70. Para los que no estuvieron en la lección anterior, nos dedicamos a demostrar que la semana 70, para empezar, no dice literalmente años. Y para los que les gusta interpretar hiperliteralmente la Biblia, ya no cabe ahí. En el hebreo dice 7 unidades de 7 simplemente. Y vimos que el número 7 en la Biblia es un número de plenitud. Las 70 semanas es una manifestación. Es una manera profética de hablar del reposo, porque 70 semanas es lo mismo a un jubileo. Y ya vimos que muchas de las profecías de Dios que hablaban de 70 años no se cumplieron en 70 años. Se cumplían en menos o más. Pero el Señor no nos mintió, porque para Él 70 era una forma de hablar de plenitud. No hay 70 semanas
Perdón, no hay tal cosa como la semana 70, 7 años de tribulación. Además mostramos que la semana 70 ya está en operación. Ya vimos que después de que Daniel habla de la semana 69, dice, y después de esta semana, hermanos, ¿qué sigue después de 69? 69.1.111. Pero no tengo el tiempo de desarrollar todo eso aquí. Lo hicimos en 1 hora aproximadamente la semana pasada, así que si alguien tiene duda, les recomiendo que vean ese material. Entonces alguien preguntará, ¿entonces no crees en la tribulación? Eso no es lo que he dicho. He dicho que no creo en 7 años de tribulación, pero sí creo en la tribulación. Y creo que esta comenzó desde que Cristo murió y resucitó. Que la tribulación es algo que ha estado en operación en contra de su iglesia desde ese tiempo. La tribulación en la escatología bíblica es algo que sucederá desde el tiempo de Cristo hasta la segunda venida. Lean conmigo 2 Tesalonicenses 2. Perdón, es 2 Tesalonicenses 1, versículo 4. ¿Por qué está dando gracias el apóstol Pablo? ¿Por qué está dando gracias? Por la tribulación. Escuchen. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros mismos que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. La consolación es que en medio de la tribulación, el Señor, en medio de esa tribulación, vendrá por su iglesia. No se nos promete ser librados de la tribulación, pero se nos promete un justo juicio aquellos que atribularon a la iglesia. Hermanos, la Biblia en ningún lugar hace necesario que pensemos que cierto pueblo en cierta época debe ser librado de la tribulación. No hay esa necesidad en la Biblia. No hay un texto, no hay una doctrina teológica que nos haga pensar que la iglesia tiene que ser librada de tribulación. Al contrario. Ahora, algunos dicen que Apocalipsis 3:6, perdón, no es 3:6, es 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí está el arrebatamiento. Allí está que van a ser librados de la prueba. En primer lugar, la paciencia de la que está hablando el Señor tiene connotaciones de tribulación. En segundo lugar, las otras iglesias estaban sufriendo tribulación. ¿Qué se habla con ser librados de aquella prueba, de aquella hora de prueba? Yo creo que ninguna otra cosa sino el día de juicio final. El día de prueba es el día de juicio. Miren lo que dice un teólogo. Si el apóstol fuera pretribulacionista, ¿por qué no simplemente le dijo a los de Tesalónica en 2 Tesalonicenses 2:3 de que los cristianos no se necesitan espantar del día del Señor, porque todos los cristianos serán arrebatados? Más bien, él habla de tal manera que los cristianos deben esperar una tribulación.
Vean versículo 3. Nadie os engañe de 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Por qué no les dice? No se preocupen de que el día del Señor ya pasó, porque ustedes ni lo van a experimentar. No se preocupen de eso. Voy a dejar una nota para los que sí lo van a experimentar, pero ustedes ni se preocupen. Hermanos, dice, no se dejen mover, no pasará el día del Señor hasta que ustedes vean esto. Además, vemos en la Biblia que la iglesia es atribulada y atribulada y atribulada. Hermanos, la persecución que se dio contra los cristianos en el primer siglo fue una persecución cruenta y sangrienta. Miren lo que dice, por ejemplo, Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿No hay una promesa del cristiano de ser librado de las tribulaciones? ¿No hay una promesa respecto a eso? Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, hay un rapto próximo. Pero confiad, he vencido al mundo. No, pueden quitar la vida, pueden matar el cuerpo, pero el espíritu no. Mateo 5:9. Bienaventurados cuando por mi causa os persigan, digan toda de clase de mal, mintiendo contra vosotros. Gozaos. Apocalipsis 2:10 habla de la iglesia que estaba padeciendo persecución. Pero alguien puede decir, oh, sí, entiendo que todo el tiempo tendremos tribulación, pero la Biblia habla de la gran tribulación. Bueno, en primer lugar, creo que cuando Mateo 24:9 habla de la gran tribulación, se estaba refiriendo a lo que experimentarían los primeros, la destrucción de Jerusalén, el juicio. Pero aun cuando creyéramos que se está refiriendo a algo después, miren lo que dice G.K. Beale. Mientras que Jesús hablaba de la gran tribulación en relación con la destrucción de Jerusalén y su templo, los eventos del año 70 después de Cristo, en Apocalipsis Juan habla de tales periodos de gran tribulación como algo no que sucederá en un tiempo después, sino como algo que va a ser el continuo pan de la iglesia a través de los siglos. Hermanos, como vamos a demostrar en unas lecciones más adelante, Apocalipsis no se interpreta como podemos interpretar Esther, Ruth, como una historia cronológica. Apocalipsis tiene la misma estructura que Génesis 1 y Génesis 2. Pregunta, ¿hay dos creaciones? ¿O hay una creación? ¿Por qué Moisés describe en capítulo 1 una creación y en el capítulo 2 dos creaciones? Si leemos Génesis 1 y 2 cronológicamente, pensamos que entonces hay otro mundo. Espero que no estén viendo nada extraño y alguien diga, oye, sí creo en otros mundos con gente y ¿qué de los marcianos? Eso es otra historia. Pero todos leen Génesis 1 y 2, no como una historia cronológica, sino Génesis 1 narra la creación desde un punto y Génesis 2 narra la creación desde otro punto. ¿Cuál es el enfoque de Génesis 2? La creación como el hombre siendo la principal estrella, como siendo aquel que regiría el mundo. Apocalipsis es un libro que debe interpretarse de manera semejante.
Las tribulaciones de las que habla Apocalipsis no son una futura gran tribulación. Es algo que la iglesia pasa por todo el tiempo. Alguien dirá, oye, pero no estamos en gran tribulación. Eso no dirían los de China actualmente. Eso no dirían los del Medio Oriente actualmente. Gran tribulación no se define en la Biblia como todo el tiempo en la misma intensidad pasando tribulación, sino que cristianos sufren tribulación a través de la historia de la iglesia. Déjenme ponerlo de la forma más sencilla. No me da tiempo actualmente de argumentar por esta postura de interpretación de Apocalipsis, pero la forma más lógica de demostrarlo es esta. ¿Para qué escribe Juan Apocalipsis? Para consolar la iglesia perseguida en el año 90 más o menos. Para consolar la iglesia perseguida. ¿Y qué les advierte? ¿Habrá una futura tribulación? Sí, Juan, pero dime algo para ahora. Hermanos, si Apocalipsis fue escrito para consolar a la iglesia del año 90, como fue escrito para consolar toda la historia de la iglesia, pero contextualmente era los primeros cristianos, ¿de qué les servía si todo era futuro? Apocalipsis se estaba cumpliendo en el mismo tiempo del apóstol Juan. Aquí está el desterrado Juan en la isla de Patmos, escribiendo a los que están en la gran tribulación, él participando de la misma tribulación. Gran tribulación. Los autores del Nuevo Testamento no veían su realidad de persecución como esencialmente distinta a una persecución futura. La veían como equivalente. O sea, las tribulaciones que estaban pasando los cristianos eran lo que las siguientes generaciones experimentarían. Además, así que por esa causa no creemos que debemos ser quitados de la tribulación. La historia de la iglesia habla de tribulación. ¿Por qué nos hace pensar que un grupo debe ser quitado de cierto tiempo? Además, dice el apóstol Pablo, una razón más y con esta estamos concluidos, que no deben pensar que Cristo ya vino, porque dos cosas se deben manifestar antes de que eso suceda. En primer lugar, falsa doctrina, apostasía generalizada, yo no creo que absoluta, pero generalizada. Y además el hijo de iniquidad, el hombre inicuo. Esas dos cosas deben pasar antes. Dice Riederbarger, la misma idea se muestra en las cartas de la iglesia en Apocalipsis. 3 de las iglesias mencionadas, Éfeso, Sardis y la Odisea, están sufriendo grandemente, y otras 2 iglesias están completamente comprometidas en su testimonio de Cristo. A la luz de la lucha de estas iglesias están experimentando, en Apocalipsis 2:22 leemos: he aquí yo la arrojo en cama, a Jezabel, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí la gran tribulación se impone sobre aquellos en la iglesia de Teatira que se deleita en la falsa enseñanza de la mujer. ¿Cuál es el punto? Vayan a Tesalonicenses 2, 2 Tesalonicenses 2. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? El día del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía, falsa doctrina, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El punto es que la iglesia desde el primer siglo viene experimentando falsa doctrina y la influencia del mismo hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. Vean esto.
El punto del apóstol Pablo es que aunque es verdad que al final de los días puede haber una intensificación de la persecución, de la apostasía, sin embargo, ese día final ya está en operación. Hermanos, esa es la escatología de la mente de los apóstoles. El día final ya comenzó. ¿Esperamos la consumación del día final? Sí. ¿Esperamos el día del Señor? Sí. Porque en ese día Él va a matar a este hijo inicuo. Va a juzgar a los que atribularon la iglesia. Pero en todo ese tiempo estamos en el último día, en la última semana. Y apostasía y persecución instigada por el hijo de iniquidad ya es habilitada. ¿Quieren ver que el anticristo está presente? Primera de Juan 2:8, hijitos, es la última hora. ¿Pueden ver? Es la última hora. Estamos en los últimos días. Estamos en el último tiempo. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Sí, la mayoría de los amilenialistas creen, hay amilenialistas que no creen en una personificación del anticristo y creen que puede ser una institución o algo así, pero hay muchos amilenialistas sanos como G.K. Beale, Kim Reeder-Barger, Sam Waldron, entre otros, que creen en una manifestación personal del anticristo. Pero el punto de Juan no es que no va a haber una manifestación, sino que actualmente su influencia ya está, porque estamos en el último día, en los últimos tiempos, y lo único que esperamos es la venida del Señor, el día del Señor en juicio. Dice primera de Juan 4:13, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta declaración es más fuerte porque dice que el anticristo ya está en el mundo. Juan 2:20, primera de Juan 2:20. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1:7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Para Juan, el poder del anticristo está en operación porque estamos en la última hora, y lo único que traerá a consumación el anticristo es la segunda venida del Señor. Ya está en operación, ya está en operación. La iglesia no promete que será librada de la influencia del anticristo. Es más, Juan dice que ya está presente el anticristo. La iglesia no se le promete ser librada de él. Ahora, ¿se le promete a la verdadera iglesia el ser librado de su enseñanza? Absolutamente sí. En ese día habrá gran apostasía. En ese día la iglesia apostatará de una manera más masiva, pero la iglesia ya ha apostatado. Estamos llenos de falsas iglesias, llenos de sectas, lo mismo desde el primer siglo. Vean esto, la esencia de los últimos días no es diferente a la esencia de los últimos días que experimentó el apóstol Pablo y experimentamos hoy. ¿Pueden ver mi fraseología? Estamos en los últimos días, pero vamos a decir que hay un último día. Vean esto. No hay ninguna diferencia esencial. En incremento, sí, pero no hay por qué los cristianos tienen que ser librados de cierta tribulación donde aparece el anticristo. La gran tribulación, dice G.K. Beale, ha comenzado con los propios sufrimientos de Jesús y su derramamiento de sangre, y todos los que lo siguen deben ir a través del sufrimiento. Ahora, si nuestra escatología
en cuanto a lo que va a pasar al día final ha sido formulada por Hollywood y dejados atrás y donde los meten al horno, y si nuestra escatología ha sido formulada con Hollywood, claro que yo sé por qué muchos dicen, no, sí debemos ser librados de tal sufrimiento, aunque yo diría, muchos pasaron peor en el primer siglo. Pero sí, la manifestación final es en primer lugar persecución a través de la falsa doctrina. No debemos negar o no debemos decir que la iglesia debe ser raptada. No hay tal cosa, la iglesia sufre eso. Esto implica que la segunda venida del Señor traerá destrucción, inicuo y falsa doctrina. No ha aparecido el inicuo y no ha sido destruido, y la falsa doctrina sigue. Cristo no ha llegado, es la enseñanza del apóstol Pablo. El mismo contexto dice que va a haber una manifestación abierta del anticristo, cualquier cosa que eso signifique. Pero noten esto, podemos tener dudas en cuanto a los detalles. Por ejemplo, ¿qué se refiere que se va a sentar en el templo? Yo particularmente creo que cuando dice que se sentaría en el templo, la única cosa que para Pablo se refiere templo es la iglesia. Hermanos, ¿qué hablamos en cuanto a las reglas de interpretación? ¿Quién se acuerda de una de las reglas de interpretación? Hablamos de algo que se llama analogía fide. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la analogía fide o la analogía de la fe? Se trata de comparar las escrituras con las mismas escrituras. Entonces yo me encuentro con un texto difícil. El inicuo se sentará en el templo. Pero si yo sé que Cristo es el templo y por lo tanto no va a haber una reconstrucción del templo, ¿a qué se refiere templo? Bueno, la otra cosa que para Pablo se refiere el templo es la iglesia. En todos sus escritos el templo es la iglesia. ¿Por qué aquí damos al apóstol una interpretación de que va a haber una reconstrucción y todo el pueblo de Israel va a regresar y Palestina va a hacer esto, y todo lo metemos todo Hollywood en un pasaje difícil? Dejemos que el texto nos gobierne a nosotros y no impongamos nuestros pensamientos sobre el texto. Ahora, hay otros que tienen otra opinión, que el templo no se refiere tal cual iglesia, pero que el templo se refiere a lo bueno, simplemente lo bueno. Podemos ahí tener un poco de diferencia, pero el punto es que la doctrina en general es clara. Cristo no promete que va a librar a sus discípulos de gran tribulación. Es más, dice a sus discípulos que sufrirían gran tribulación y no les promete el ser arrebatados. ¿Qué es lo que al presente lo detiene? Algunos dicen el Espíritu Santo, y como los cristianos van a ser arrebatados, ya no va a haber que lo detenga. Lo más probable es que lo que al presente lo detiene es, la providencia de Dios. Dios detiene al inicuo. 2, la predicación del Evangelio. Y si es la predicación del Evangelio, eso concuerda con la doctrina del milenio, que Satanás está atado por causa del Evangelio para no engañar más a las naciones y permitir que el Evangelio se siga expandiendo. Ok. Termino con una aplicación práctica. ¿Cuáles son los propósitos de la venida del Señor? Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 9 dice, la glorificación de Cristo. Cuando la Escritura dice que aparecerá con sus ángeles, es una manifestación de gloria. La segunda venida es para glorificar a Cristo en medio de todos los hombres. Cristo va a ser glorificado entre vivos y muertos. Cristo va a ser exaltado públicamente. En segundo lugar, para destrucción. Hermanos, vean esto. Que Cristo va a aparecer para atribular a aquellos que atribularon. Aquellos que no obedecieron el Evangelio. La segunda venida de Cristo, el día del Señor, o si quieren llamarlo como quieran, rapto, es no algo secreto para llevarse a la iglesia, es algo público para glorificar a Cristo y destruir a los inicuos que atribulan a la iglesia y todo aquel que no obedeció el Evangelio. Además es para la consolación de la iglesia.
La fraseología de 2 Tesalonicenses capítulo 1, 5 al 7, dice un teólogo, cuando es leída cuidadosamente nos muestra que Pablo espera obtener un descanso después de los sufrimientos, no antes de. ¿Cuándo será la segunda venida? Guarden sus calculadoras, hermanos. Nadie sabe. Y todo aquel que se atreva a dar una fecha es un falso profeta. Y según la Escritura, los falsos profetas no deben ser escuchados. Cualquier suma de que esta palabra equivale a este número y eso no es sino tontería. El Señor nos dijo en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 10, que nadie sabe. Esto concuerda con Mateo 24, 36 en adelante. De la venida del Señor nadie sabe. ¿Cómo va a ser? Como un ladrón. ¿Habrá señales de de un incremento de apostasía y una manifestación? Sí. Pero eso no quita que no haya una fecha para esa obra que vendrá. Fíjense esto. Vendrá como en los días de Noé. Todos estaban tranquilos. Todos estaban tranquilos. ¿Cómo será la creciente manifestación de tribulación? No lo sabemos, pero algo es claro. Cristo vendrá por su iglesia. Hermanos, Cristo vendrá por su iglesia. Santifiquémonos. Ese es el propósito de 1 Tesalonicenses 5. Vivamos como hijos de día, no como hijos de tinieblas. Cristo vendrá por su iglesia. Hermanos, apeguémonos más a la iglesia local, porque el apóstol dice que la forma en la cual el inicuo va a arrastrar es por la falsa doctrina. Cuán valiosa es la iglesia de Cristo cuando estamos en los últimos días. Hermanos, ¿desde cuándo empezaron los últimos días? Desde Pablo, desde Juan. Hijitos, estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Esperemos la venida del Señor con ansias. Tengamos en ella nuestra esperanza. Quitemos nuestros ojos de las cosas de este mundo, amados hermanos. Hermanos, pronto vendrá por su iglesia. Quitemos nuestros ojos de la vanidad de esta vida. ¿Trabajemos? Sí. Porque algunos de Tesalónica decían, Cristo viene pronto, no hay que trabajar. Y el apóstol Pablo dice, no, el que no trabaje, que no coma. Pero no pongamos nuestra esperanza en las cosas de esta tierra. Busquemos, hermanos, predicar el Evangelio. ¿Cuánto más cuando aquel día se acerca? Así que creo que es apropiado terminar con estas palabras. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos, no puedo pensar lo que estas palabras significaban para la iglesia que era tribulada en el primer siglo. Siendo perseguida en la isla de Juan, en la isla de Patmos, algunos siendo despojados de sus pertenencias, ¿sabían eso? Tenían que despojarse, tenían que huir. Algunos solo vivían con lo suficiente. Tribulación, angustia, desnudez, espada, muerte. Algunos, sus familiares habían muerto, por eso les habló del milenio, para decirles, Cristo ya está reinando con ellos. ¡Qué consuelo! Y en medio de esa tribulación, el creyente tiene una de sus más grandes esperanzas. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, que la comodidad que tenemos en nuestra vida cristiana no nos haga perder de vista la gloriosa venida de Cristo. Más bien, que esa venida nos ayude a despojarnos más de lo que somos y de lo que tenemos para ofrecerlo a Cristo como un sacrificio vivo, sabiendo, hermanos, que el día vendrá. Por lo tanto, la aplicación del Sermón del Monte es muy apropiada.
Hagan tesoros, hermanos, en el cielo, no en la tierra. Amén.